La maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales tiene dos especializaciones. La primera en Relaciones Internacionales, en la cual analizamos las relaciones que existen entre estados y actores en el ámbito internacional, y la segunda en Política Comparada, en la cual trabajamos los temas como funcionamiento del Estado, movimientos sociales, comportamiento electoral, participación política. Sé parte de la maestría de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, estudia en la PUC. Soy director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas y también soy docente y asesor de tesis en la Maestría de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Les doy la bienvenida a esta cuarta edición de Aula Abierta y en esta ocasión vamos a hablar un poco de un tema difícil, pero que es muy importante, que es la realización de las tesis de maestría en Ciencia Política. Bueno, como comentábamos, esta sesión queremos hablar sobre un tema que es complicado, ¿no? Que genera mucha preocupación, pero que esperemos que al final de esta conversación las cosas parezcan más accesibles como en realidad son, ¿no? Que es el tema de la tesis, ¿no? Hay algo de lo que no hablamos demasiado, pero que es importante hablar, y es el hecho de que el proceso de hacer la tesis es complicado, es difícil. No hay que negarlo, hay que asumirlo como tal. Creo que a nivel de los posgrados está este gran problema de que tenemos muchísimos egresados en todas nuestras universidades, pero tenemos pocas tesis, ¿no? Y luego los egresados hacen esfuerzos por terminar su tesis y siempre es un proceso complicado, ¿no? Eso es en un extremo. En el otro extremo tenemos instituciones que bajan la varilla y bajan los estándares demasiado, digámoslo así, y los estudiantes se gradúan, pero con trabajos que no tienen la calidad necesaria, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir un trabajo que sea posible de hacer, que sea realista, que sea factible, pero al mismo tiempo que cumpla con estándares de calidad de los cuales todos nos sintamos orgullosos, ¿no? De eso quiero que hablemos, y en nuestra maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales tenemos un plan para favorecer la graduación de nuestros estudiantes, ¿no? Yo creo que los programas de maestría tienen que tener una estructura y un plan de estudios que haga posible que los estudiantes terminen el programa con avances muy sustantivos de sus tesis, ¿no? De manera tal que ya falte muy poco una vez que egresan para que culminen exitosamente y efectivamente se puedan graduar. Ahora, ¿qué es lo que uno debería tomar en cuenta cuando uno piensa en el asunto de la tesis? Por mi experiencia, muchos estudiantes se complican la vida, se hacen un mundo, se enredan, avanzan, retroceden, y en medio de todas esas indecisiones el proceso pues se demora y se complica, ¿no? Entonces, yo creo que debemos empezar por algunas cuestiones que son estrictamente prácticas, ¿no? Yo creo que esa es una primera cosa que hay que tomar en cuenta, ¿no? Yo creo que hay que tomar decisiones, como digo, prácticas, realistas, ¿no? Y que al mismo tiempo permitan hacer un trabajo, como decía, del cual estemos orgullosos, ¿no? Del cual estemos satisfechos. La gran mayoría de estudiantes de posgrado en ciencias sociales en nuestro país y en América Latina, y la maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales no es la excepción, tiene un perfil de estudiante cuyas características conocemos, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son esas características? Son estudiantes que por lo general trabajan a tiempo completo, y eso es un problema en el sentido de que no tienen demasiado tiempo, ¿no es cierto? Tienen que estudiar en las noches, los fines de semana, tratando de negociar con la familia, ¿no es cierto? Y entonces ese es un tema que es complicado. Pero al mismo tiempo, del lado bueno, precisamente porque son estudiantes que tienen trayectorias laborales relativamente largas, tienen experiencia y tienen conocimiento. Y a lo largo de su carrera profesional han acumulado material, conocimiento de casos, experiencia, que pueden ser un buen material para hacer la tesis. Entonces,
Yo diría que esa es una primera cuestión que creo que todo postulante a una maestría debe pensar, ¿no? Sobre qué puedo hacer mi tesis, y creo que hay que ser práctico y hay que ser realistas, en el sentido siguiente: en mi experiencia laboral, profesional o académica, ¿qué cosa he hecho yo? ¿Qué cosa he visto yo? ¿De qué tengo material yo que me permita hacer una tesis sobre esa base? Yo creo que esa es una decisión práctica que es muy importante, porque, siendo realistas, va a ser muy difícil que ustedes apuesten a conseguir una beca que les permita dejar de trabajar y dedicarse exclusivamente a los estudios, o va a ser difícil que ustedes consigan financiamiento para investigación. Ahora, por supuesto, si lo consiguen, excelente, extraordinario, ¿no? Pero la gran mayoría va a tener muchas dificultades para hacerlo, ¿no? Entonces creo que una primera decisión que hay que tomar es examinar mi experiencia profesional, el material al cual tengo acceso, fuentes de información que me son familiares, y decidir hacer la tesis sobre eso, ¿no? Esa es una primera cuestión, que es, como les digo, estrictamente práctica, ¿no? Y luego creo que hay que ser muy disciplinado y hay que hacerse el tiempo para trabajar la tesis, ¿no? Yo creo que si es que efectivamente no logramos liberar espacios por las noches, por los fines de semana, en donde podamos trabajar y dedicarnos a esto, el asunto no va a funcionar. Entonces, cuando postulemos a una maestría o cuando estemos empezando una maestría, tomemos decisiones de ese tipo, ¿no? Necesitamos liberar tiempo, hay que negociar con la familia, hay que renunciar seguramente momentáneamente a algunos proyectos profesionales, pero es una inversión que vale la pena, ¿no? Es dar un pasito atrás, digámoslo así, por un par de años, pero que va a permitir un crecimiento y un desarrollo mayor para más adelante. Entonces es una inversión que vale la pena hacer, ¿no? Esa es una primera cuestión que creo que es muy importante. Luego el siguiente paso es, una vez que uno ya tiene definido un referente empírico, más o menos yo sé qué material voy a estudiar en la tesis, el gran paso siguiente, que no es fácil, que tiene sus complicaciones, es pasar del caso y de la experiencia concreta a la construcción y a la identificación de un tema de tesis. Y esto muchas veces genera confusión y muchas veces ocurre que no hay claridad sobre este asunto, ¿no? El punto es el siguiente: el caso y el material empírico es la ilustración y es la operacionalización de un tema general, ¿no es cierto? Y uno tiene que tener claro cuál es el tema que quiere trabajar a partir del caso, ¿no? Es decir, por ponerles un ejemplo trivial, las personas individualmente se enferman de COVID, pero el tema es la pandemia, ¿no es cierto? La infección. Entonces, claro, uno puede estudiar casos particulares, pero para aprender sobre la enfermedad, ¿no? El tema es la enfermedad. La persona a la que le sacamos sangre, digámoslo así, es como el medio para estudiar la enfermedad. Y así creo yo como hay que pensarlo, ¿no? Si ustedes en su experiencia profesional, qué sé yo, saben mucho del funcionamiento del Congreso y saben mucho sobre el proceso de aprobación de las leyes y ya han identificado algunas leyes interesantes y quisieran estudiar su proceso de aprobación, bueno, el tema es la dinámica legislativa, cómo funciona el Congreso, cómo se toman decisiones en el Congreso. Ese es el tema, ¿no? El tema grande que ustedes quieren trabajar a partir de un caso específico, la aprobación de la ley X. O qué sé yo, si es que ustedes trabajan en algún ministerio, trabajan en el Ministerio del Ambiente, por decirles un ejemplo, y ustedes conocen muy bien la regulación ambiental y diferentes iniciativas que se han desarrollado en el ministerio. Bueno, entonces tal vez el tema que a ustedes les interesa es el diseño y los problemas de implementación de las políticas públicas en un país y en un estado como el peruano. A ustedes el tema que está detrás del caso es cómo se toman decisiones, ¿no? ¿Qué factores influyen en que las políticas sigan el rumbo A o sigan el rumbo Z? ¿Cómo influyen actores domésticos y actores internacionales en la definición de las políticas?
hasta qué punto los compromisos internacionales marcan la agenda de los estados y qué consecuencias tiene eso, ¿no? Esos son como temas grandes y claro, ustedes pueden terminar aplicándolo viendo el caso de un parque nacional, un área nacional protegida, la aprobación de un reglamento, etcétera, etcétera. Uno puede poner muchos ejemplos. Pueden ustedes tener experiencia trabajando en temas de combate a la pobreza, ¿no? Y entonces, qué sé yo, y ustedes identifican, tienen información sobre iniciativas de algunos gobiernos regionales o de algunos municipios, en, por ejemplo, enfrentar la anemia o la mortalidad infantil. Bueno, ese caso, esa experiencia ilustra un tema general, y el tema general es las políticas sociales de combate a la pobreza. ¿Por qué en algunos contextos funcionan mejor? ¿Por qué en otros contextos no funcionan tan bien? ¿Por qué en algunos distritos y en algunas provincias se logran avances significativos y en otros no? ¿No es cierto? ¿De qué factores explicarían que se pueda avanzar, que los avances se detengan o que eventualmente incluso haya hasta retrocesos? Ese tipo de preguntas están referidas al tema, repito, ¿no? Y claro, ustedes van a terminar aterrizando el tema grande, el tema general, en casos específicos. Esto es también algo que suele ser complicado de lograr, ¿no? Muchas veces el estudiante de maestría identifica un caso, identifica una experiencia, un referente empírico al cual es cercano por su experiencia laboral, como les decía, pero no siempre son capaces de identificar claramente cuáles son los temas que quieren trabajar a partir de esos casos, ¿no? Eso requiere concentración, requiere asesoría a veces, requiere también leer lo que se ha escrito sobre estos asuntos y tener una mejor idea para tomar mejores decisiones. Bueno, ¿cuál es el paso siguiente? Creo que una vez que uno ya más o menos tiene identificado el caso o el referente empírico, el material que uno va a trabajar en la tesis, y ya más o menos se imagina cuál es el tema más grande, más general, más de fondo que quiere ilustrar a partir del estudio del caso específico, yo creo que una vez que uno llegue a ese momento, creo que ayuda mucho efectivamente ponerse a leer sobre lo que se ha escrito sobre el tema, ¿no? Porque tal vez ocurra que sobre el caso específico no hay mucho escrito, pero sobre el tema seguramente hay muchísimo escrito, ¿no? Qué sé yo, tal vez ustedes tengan experiencia en mirar problemas vinculados a conflictos sociales. Y entonces ustedes dicen, yo tengo información y conozco el caso de esta protesta o de este conflicto en esta provincia, en Ayacucho o en Huancavelica. Y tal vez ustedes dicen, he buscado información y no hay, ¿no? Me cuesta trabajo encontrar información sobre mi tema. Entonces ahí el comentario es, mira, puede ser que no encuentres mucha información sobre tu caso, pero sobre el tema hay muchísimo escrito, es decir, sobre el tema de los conflictos sociales en el Perú o en América Latina, las causas, las dinámicas, los tipos de conflicto, sobre eso hay muchísimo escrito. Claro, tal vez no sobre Huancavelica o Ayacucho específicamente, pero sí sobre Arequipa, sobre Cajamarca, sobre Huancayo, sobre la Amazonía, etcétera, etcétera. Y con seguridad, toda esa literatura, todo eso que se ha escrito, va a serte útil para trabajar tu caso, ¿no? Porque vas a encontrar ideas, planteamientos, hipótesis que van a servirte mucho para estudiar tu caso específico y también te van a servir para que tú puedas decir qué aporta el caso que tú quieres estudiar a la discusión más general sobre el tema, ¿no? Es un caso que contradice y que van en un sentido diferente al de otros estudios, es un caso que confirma algunos planteamientos que son controversiales, es un caso que plantea nuevos temas que no han sido abordados por la literatura, en fin. Precisamente por eso es que leer, estar al tanto de qué se ha escrito, quiénes son los autores más importantes, los libros más importantes, los referentes más importantes sobre el tema, es muy importante. Porque finalmente una tesis
es también un diálogo con los colegas. Una tesis también es un granito de arena, es un ladrillo que uno pone en una pared que estamos construyendo colectivamente, todos los que estamos haciendo investigación, ¿no? Y entonces saber qué hacen los colegas, poder identificar el tipo de aporte que uno está haciendo es realmente crucial, es muy, muy importante, ¿no? Ahora, llegados a este punto, creo que ya estamos en condiciones de pasar a un paso siguiente. Y el paso siguiente es tratar de llegar a una pregunta de investigación, ¿no? Creo que una vez que uno ya sabe más o menos el tema y sabe cómo lo vas a trabajar empíricamente, lo siguiente es, ¿qué pregunta quieres responder? ¿No? Y esto no es un asunto trivial. Este es un asunto al que hay que tomarlo en serio y hay que meterle cabeza un buen tiempo, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que realmente quiero responder? Esto es importante, ¿por qué? Porque en una tesis se espera que uno aborde un tema y que uno pueda hacer un aporte relativamente original, ¿no? Entonces, uno formula una pregunta cuya respuesta no conoce. Y precisamente como no sabemos la respuesta, vamos a hacer una investigación, vamos a recoger información, la vamos a someter a prueba, la vamos a analizar y vamos a llegar a una conclusión que permite avanzar en el conocimiento, es decir, responder una pregunta cuya respuesta no conocíamos de antemano, ¿no? Entonces, en general, yo creo que una tesis, y especialmente en el campo de la ciencia política y de las relaciones internacionales, las tesis generalmente asumen preguntas que buscan explicar cosas, ¿no? Pasó algo. ¿Qué factor o factores explican que haya ocurrido eso que pasó? O también variaciones. ¿Por qué si esto funcionaba de esta manera, dejó de funcionar así y ahora funciona de otra? ¿Por qué esto que iba relativamente bien ahora va mal? O al revés. ¿Cómo así esto que iba mal de repente empezó a mejorar y a funcionar mejor, ¿no? O esta política, ¿por qué funciona tan diferente en este contexto y por qué funciona tan mal en este otro contexto, ¿no? Son algunos ejemplos de formulaciones como muy típicas que uno puede desarrollar en una tesis, ¿no? Ahora, para entender mejor este asunto, yo creo que ayuda pensar un poquito en preguntas de investigación que no son tan buenas, ¿sí? Para entender el asunto por contraste. ¿Cuáles son preguntas que no me parecen tan buenas? No son tan buenas preguntas que te llevan a descripciones, en el sentido de preguntarte, ¿cómo funciona esto? No está mal porque entender cómo funcionan las cosas es algo necesario, ¿sí? Pero yo creo que no es suficiente. Las preguntas de cómo funciona esto nos llevan por lo general a descripciones, ¿no? ¿Cómo funciona esta oficina? Bueno, esta oficina tiene un reglamento, un manual de operaciones, un conjunto de responsabilidades que son estas. En esta oficina se hace tal o cual cosa y así es como funciona la oficina. Pero si se dan cuenta, es solamente una descripción, ¿no? No has formulado propiamente una pregunta de investigación que trata de explicar algo más concreto, digamos, ¿no es cierto? Que puede asumir la forma de una explicación causal. Pasó algo, ¿qué causó eso que pasó? ¿No es cierto? Entonces, por ahí me parece que hay que trabajar un poco más para tratar de darle la forma de una explicación causal, ¿no? O que se acerque a una explicación causal. Otro tipo de preguntas que no me parecen muy productivas y con las cuales uno se encuentra muchas veces cuando hace trabajo de asesoría de tesis son preguntas o planteamientos de investigación que se proponen alternativas de solución, ¿no? Por ejemplo, ¿qué debería hacerse para que tal o cual cosa funcione mejor, ¿no? ¿Qué debería hacerse para mejorar las políticas de combate a la inseguridad ciudadana? ¿Qué debería hacerse para mejorar la representación política? No son las mejores preguntas porque esto te lleva a lógicas como muy especulativas, ¿no? Y claro, si uno se pregunta qué debería hacerse, a uno se le ocurren mil cosas
Y por lo general las tesis requieren el análisis de cosas concretas, ¿no? Antes que imaginarse cómo deberían ser las cosas. Yo creo que más bien después de entender algo, ¿no es cierto? Después de entender algo concreto que uno estudia a profundidad, uno después, en la parte de las conclusiones, puede especular un poco sobre qué reformas, qué cambios deberían hacerse en las políticas públicas, en el marco legal, en los reglamentos, para que las cosas funcionen mejor. Pero creo que eso es algo que es consecuencia de un estudio y no es un estudio en sí mismo, ¿no? Eso puede dar lugar a una bonita consultoría, a un buen documento de políticas públicas, pero es difícil que asuman la forma de una tesis, ¿no? Esas dos diría yo que suelen ser como los problemas más recurrentes cuando uno piensa en preguntas de investigación, ¿no? Entonces, las mejores preguntas de investigación son aquellas que asumen la fórmula de qué factor o qué factores explican esto que haya ocurrido, ¿no? ¿Qué factor o qué factores explican estas variaciones en el tiempo o en el territorio de tales o cuales políticas, ¿no? Entonces, si lo formulamos así, efectivamente suena como una pregunta interesante. No tenemos una respuesta, no sabemos la respuesta a la pregunta y por eso hay que recoger información y mediante ciertos procedimientos metodológicos vamos a decir hay respuestas que no son las respuestas acertadas y hay otros factores que nos llevan a una respuesta acertada y en eso consiste el proceso de investigación, ¿no? Bueno, hay muchísimo más de lo cual podríamos hablar sobre este tema tan rico y tan interesante sobre las tesis, pero creo que por ahora es suficiente para transmitirles la idea de que cuando ustedes postulan un programa de maestría o cuando ya están iniciando el proceso de pensar en la tesis, creo que estos consejos y estas pautas espero que les ayuden. Termino diciendo que esto que acabo de decir son pautas, ¿no? No son camisas de fuerza, no son cosas que están escritas en piedra. Yo creo que siempre hay que ser flexible, siempre hay que pensar además que uno conforme va avanzando, va reformulando, uno conforme avanza y aprende cosas, se da cuenta de cosas que no se daba cuenta al comienzo, ¿no es cierto? De las que no se daba cuenta al comienzo. Y no tengamos miedo de mejorar, de cambiar, de refrasear las preguntas, de cambiar un poquito la orientación metodológica. Esos ajustes se van haciendo en el camino, siempre ocurre en un proceso de investigación y se van resolviendo de la mano del asesor, que para eso tiene que haber alguien que acompañe el proceso, ¿no? Yo creo que si es que siguen estas pautas, la tesis es posible. Yo creo que es posible, creo que nuestro programa de maestría lo hemos demostrado, hemos mejorado muchísimo y estamos avanzando en nuestras tasas de graduación y entonces ojalá que se animen a participar de nuestro programa y muchas gracias. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención y los invitamos a seguir nuestras actividades y publicaciones referidas a la maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Y si es que están interesados en el proceso de admisión, los invitamos a conseguir más información mirando los datos que aparecen en pantalla. Y ojalá que podamos contar con ustedes. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Eric Iriarteaón, soy magíster en Ciencia Política de la Universidad Católica del Perú. Mi tesis la hice sobre acceso a la información pública y entornos digitales, sobre todo porque ya venía trabajando mucha investigación de campo en materia de sociedad de la información y regulación de Internet. Sin embargo, cuando haces todos estos trabajos, si no tienes un sustento teórico, lo único que haces es reflejar la práctica constante. Es importante poder tener información y esto es parte de lo que nos proporciona la maestría en Ciencia Política. Enfrentarnos y darnos sustento, conocimientos que nos permiten no solamente preparar mejores informes, sino poder preparar, por ejemplo, investigaciones sobre quehacer social o sobre realidad nacional. También nos permiten tener instrumentos necesarios para enfrentar los fenómenos políticos que ocurren en nuestro país. Y algo que es sumamente importante es la capacidad que podemos tener de intercambiar con otras personas y crear toda una red de contactos que nos servirá para el futuro. El conocimiento y las herramientas que nos proporciona la maestría en Ciencia Política no solamente nos sirven para el trabajo que podemos hacer diario en nuestras diversas organizaciones, también nos sirve para analizar diversos fenómenos de la sociedad
no hay aspecto de la sociedad que no pueda ser entendible desde los conocimientos que nos proporciona la maestría de Ciencia Política.